Hola a todas las personas que nos escuchan por nuestras plataformas y nuestras redes sociales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café Laboral con la doctora Mónica Quintero. El día de hoy vamos a hablar de un tema más puntual para quienes están emprendiendo, para los empresarios que están un poco con dudas con la reforma laboral y con tantos cambios que hemos tenido en el último año especialmente, para hablar un poco de, a veces queda la sensación de que las reformas siempre vienen como a garantizar derechos de los trabajadores, cosa que sí es verdad, pero ello no impide que los empleadores también tengan ciertos márgenes para actuar y para controlar un poco la dinámica del trabajo, ¿no? Que a veces queda la sensación de, no, es que si yo pacto esta cosa, entonces una tutela me tumba una cláusula contractual y no necesariamente. ¿Cierto? Digamos que todo esto viene inspirado en un principio que es el del ius variandi, la facultad del empleador de manejar el trabajo. Y hoy vamos a hablar un poco de estas cláusulas que de pronto no son muy conocidas, que a veces la gente no tiene en cuenta a la hora de hacer un contrato de trabajo y que pueden ayudar muchísimo a los empresarios y también a los trabajadores de alguna manera a tener claridad de cuáles son sus obligaciones, sus funciones, hasta dónde, cuál es el alcance. Tener un buen contrato, siempre lo hemos dicho, es una garantía de tener una relación de trabajo saludable. Entonces, bueno, Mónica, ¿cómo estás? Vamos a hablar un poquito de contratación. Hola Daniel, muchas gracias por la presentación. Sí, en las capacitaciones que tenemos con empresarios siempre surge esa duda y ahí en este momento más que en otros, por la reforma laboral y por la implementación del contrato a término indefinido como regla general, mucha incertidumbre y mucha duda y sobre todo una sensación de los emprendedores de desprotección de que yo tengo que garantizar una serie de derechos y los derechos míos y mi negocio y me pasan estas y otras cosas y entonces llega uno a la conclusión de que hay que tener unos contratos laborales muy fuertes, muy bien cimentados y que hay que estudiarlos según cada una de las necesidades de cada empresa, de cada emprendimiento, de cada relación laboral. Entonces, quiero hablarles, quiero plantearles algunas cláusulas que son muy interesantes, hay muchas, y la regla que hay que tener en cuenta es que al pactar cláusulas dentro del contrato de trabajo, debemos tener siempre en cuenta que los derechos fundamentales de los trabajadores no se pueden vulnerar. Entonces, yo no puedo pactar dentro de un contrato de trabajo, por ejemplo, que el trabajador, que su jornada va a ser de 50 horas semanales sin pagarle horas extras. Eso no lo puedo hacer. Que renuncia el trabajador a las prestaciones sociales, que renuncia a tener vacaciones. Digamos que obviamente esas son situaciones que uno entiende con claridad que no puede pactar. Sin embargo, hay otras que se vuelven un poquito complejas. Entonces, es bueno tener claridad frente a qué podemos pactar y qué no. Y uno de las cláusulas que me consultan mucho, que me parece muy interesante, es la relativa al periodo de prueba. Porque tenemos en el imaginario que el periodo de prueba se presume, que por el hecho de tener una relación laboral, incluso verbal, yo presumo que si es contrato a término indefinido, los 2 primeros meses son de periodo de prueba. Y resulta que no. El periodo de prueba hay que pactarlo dentro del contrato de trabajo. Importantísimo tenerlo en cuenta. No se puede, la ley sí me da unos márgenes, ¿no? No puedo decir un año de periodo de prueba dentro de mi contrato. A término indefinido, no, son solamente 2 meses y dentro de los contratos a término fijo por obra o labor, es hasta la quinta parte del valor De la duración. del tiempo, de la duración del contrato. Entonces, importante tener en cuenta eso, pactarlo siempre para que, les decía yo muchas veces a los empresarios, es que ese contrato término indefinido, yo no sé si la persona me va a servir o no. Ahí está el periodo de prueba para poder tener por lo menos un tiempo que es de 2 meses para darme cuenta si esta persona efectivamente sirve para la labor que yo la requiero o no. Y la terminación dentro de este tiempo de 2 meses me implica poderlo despedir sin indemnizar, ¿no? Entonces, importantísima tener en cuenta esa cláusula. Sí, no, de hecho, ahí quería como hacer una acotación. Algo que nosotros hemos insistido mucho siempre que hablamos de contratos es que
sean por escrito. Parece como ya la repetición de la repetidera, pero realmente, o sea, la gente ignora que el pacto verbal tiene una validez y se presume indefinido además. En cambio, el periodo de prueba siempre requiere ser por escritos. Lo que tú decías, no se presume. Es importante tener eso presente. Por regla general, todo por escrito, pero puntualmente el periodo de prueba, si no es por escrito, es que no existe de plano. En Así materia es. laboral existen varias cosas, solo por mencionar algunas, el salario integral, el contrato a término fijo, la compensación de vacaciones en dinero, etcétera. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta eso, como se puede pactar una relación laboral verbal, sí, pero un periodo de prueba no. Entonces, tener eso presente, Claro, digamos, de cara muy, a muy configurar válida los esa contratos. acotación, precisamente por lo que hablamos. Em, las personas cuando empiezan en sus emprendimientos a buscar, a necesitar, ¿no? El apoyo. Voy a contratar a una persona, inclusive medio tiempo, inclusive un día, 2 días, que me dicen, ¿qué hago? Es que son 2 días, yo le pago el día. Sí, pero se corren muchísimos riesgos. Principal, el de la demanda. Ahora, el riesgo de un accidente de trabajo, Claro. que puede generar unos costos incalculables según el riesgo, según lo que estemos haciendo, pero accidente es accidente y puede generar unos costos bastante elevados. Entonces, sí es muy importante entrar a generar y a tener contratos escritos. Y dentro de esos contratos, incluir las cláusulas que se nos puedan acomodar, ¿no? A nuestra situación, a nuestra relación laboral. Otra de las cláusulas que me parece a mí muy importantes, que siempre recomiendo, es pactar la cláusula de confidencialidad dentro del contrato de manera suficiente. Y muchos clientes me decían, en algún momento una empresa me decía, yo no tengo información confidencial, no manejo información confidencial, pero le prestas servicios a otras empresas, sí, y tus trabajadores van a esas empresas, sí, y tienen contacto con trabajadores de esas empresas, con información, con documentos, sí. Entonces sí hay mucha información confidencial. La sola forma, el solo hecho, el método que se utiliza para desarrollar el objeto social de la empresa, sea lo que sea, la forma como contestamos las demandas, la forma como asumimos cada una de las tareas, ya de por sí puede ser confidencial, porque de pronto somos innovadores y lo hacemos como ningunos otros. Y entonces esa información que llega por razón del trabajo a la empresa, que llega a conocimiento del trabajador, hay que pactarla como confidencial. Si bien el Código Sustantivo del Trabajo dice que es una falta grave que da lugar a la terminación del contrato, el revelar información propia del empleador, esta cláusula de confidencialidad yo sugiero siempre que sea muy completa, explicativa, porque es que si el trabajador sabe que no la puede revelar, seguramente va a tener el cuidado. Pero si yo no le digo nada, Claro. pues claramente puede entender que él puede hablar de lo que suceda en el trabajo como cualquier otra cosa. Y esta cláusula de confidencialidad, yo sugiero siempre acompañarla de una cláusula penal. ¿Qué quiere decir una cláusula penal? Imponer una multa, que hay que tener mucho cuidado con eso, porque esta imposición de la multa, que uno la puede decir, bueno, según la situación, según la confidencialidad de la información que yo manejo, la puedo pactar en 10 salarios mínimos, 5 salarios mínimos. He visto unas de 180 salarios mínimos de grandes empresas. Esto no lo puedo cobrar al empleado porque sí, porque se me ocurrió y que me pareció que dijo algo confidencial y le voy a cobrar de una vez la cláusula penal. Obviamente tiene que mediar un proceso disciplinario donde se haga una investigación, donde existan pruebas de que sí se faltó a la confidencialidad, que estaba legalmente pactada y en ese sentido se puede hacer efectiva esa cláusula penal. Pero entonces es importante tener el pacto porque muchas veces a uno el cliente le llega al empresario a decir, no, me pasó esto y se sacó la lista de los clientes y puso su propio negocio. O se lo pasó al hermano que tiene otra empresa de lo mismo. Entonces, claro, y va uno en el contrato y no dice nada. Ah, no, eso da para despido, pero es que ya se fue con la información. Y entonces podríamos entrarlo a demandar por los perjuicios. ¿Cómo los taso? A veces es complicado. Entrar a tasar si el cliente se fue o no se fue, entrar a evaluar esa situación. Se puede tornar muy complicado entrar a evaluar los perjuicios y
entrar a demostrar dentro de un proceso civil larguísimo esta situación. Entonces, si yo lo tengo pactado dentro de mi contrato, si sigo el debido proceso, efectivamente puedo hacer efectiva esa sanción, y si el trabajador lo ve dentro de su contrato, seguramente se va a tener de entrada y va a decir, bueno, aquí puedo verme abocado a una multa muy alta y prefiero no sacar esa información. A veces es también situaciones de desconocimiento, porque los empresarios le dicen a uno, pero es que la gente no actúa de buena fe. Puede ser. Claro, sí, la buena fe se presume y uno lo hace, pero hay que tener seguridad, hay que tomar medidas para que esa buena fe se traduzca precisamente en trabajadores que no saquen la información de la empresa. Sí, mira que esta me parece clave porque a veces creo que cuando uno está iniciando en un proyecto de emprendimiento, no dimensiona la cantidad de información confidencial que recopila. Solamente el hecho de facturar ya tiene uno una cantidad de datos sensibles que deben tener una política clara de cómo se manejan, ceñirse a los estándares legales, pero también, claro, decir, esta información tiene que tener una protección no solamente, digamos, a externos, sino interno de la propia empresa, porque no cualquier trabajador tiene acceso a esos datos sensibles, ¿no? Y lo que tú decías, es tan fácil que se produzca un caso de competencia desleal o que esto dé paso a un perjuicio grave para el empleador, para el empresario, que es mejor tener cubierto. Esto viene muy relacionado con otra de las que vamos a hablar hoy, que es la de la propiedad intelectual, que es lo mismo, insisto, como que a veces no tenemos tan presente que la propiedad intelectual es algo que está muy vigente en un emprendimiento, ni hablar cuando uno tiene una startup o cuando uno tiene un know-how, una propiedad industrial que incluso puede llegar a ser susceptible de protección. Eh, y esto puede quedar como muy a la deriva por no tener adecuadamente una cláusula pactada en el contrato y tener una protección, insisto, ya no solo frente a externos, sino frente a los propios trabajadores. ¿Cómo sortear ese tema de la propiedad intelectual en un contrato de trabajo? Ese asunto es muy interesante y pasa mucho que se queda en el aire porque no siempre se contrata a las personas para crear, ¿sí? Para investigar, para generar un producto novedoso, sino que va surgiendo del desarrollo del trabajo. Entonces, es importante pensar en esta cláusula de propiedad intelectual, en el entendido de que los derechos morales de lo que se crea siempre van a ser de su creador, o sea, en este caso del trabajador. Pero digamos que ese producto, por decir algo, un software, ¿no? Que de Que es pronto, muy común en esta ¿qué puede época. pasar? Un software, una aplicación, no sé, se me ocurre en este momento alguna creación artesanal que no se había pensado que fuera parte de la labor del trabajo, pero sencillamente surge, ay jefe, se me ocurrió esto y la idea es brillante, y si yo no pacto que esa creación es de la empresa, ¿sí? El valor, las ganancias son de la empresa, y puedo reconocerle inclusive al trabajador un porcentaje, un valor adicional a su salario que tiene que ver con esa creación que él hizo, pues se va a poner muy complicado cuando el trabajador de pronto diga, me voy, y se lleve el software y lo venda a la competencia, se lleve ese trabajo artesanal tan interesante, no sé, una fórmula magistral que de pronto no creó solamente con su intelecto, con su capacidad, sino también con el conocimiento que tuvo en razón del trabajo. Entonces se conjugan esas dos circunstancias y es muy importante entrar a pensar en la propiedad intelectual. Y aquí quiero decir algo que se me pasa muchas veces. Y es que la gente dice, pero es que ya el contrato está, ya no lo puse, ¿ya qué hago? Sí. Siempre hay formas de actualizar esos contratos, y una de ellas es hacer otro CIS para incluir estas cláusulas dentro de los contratos, que los trabajadores los firmen, y por eso es importante que estos otros CIS no vulneren derechos, como pasa en otros casos que llegan al trabajador a decirle, ya no le vamos a pagar lo que veníamos pagando. Me hacían una consulta hace muy poco, es que nos pagaban el dominical a un valor por encima de lo legal, muy por encima de Sí. lo legal.
¿Y cuánto tiempo se lo pagan el dominical? Siempre, llevo 3 años de contrato y siempre me han pagado el dominical así, y ahora me dicen que me lo van a bajar al valor de lo que dice la ley. Bueno, pero es que ahí ya hay un derecho adquirido, ¿sí? Que de pronto no estaba pactado en el contrato, pero que esa costumbre viene a generar derechos en la relación laboral. Entonces ya ese otro sí, pues puede estar vulnerando derechos. Sin embargo, estos, en lo que yo le estoy diciendo al trabajador, mire, ya que estamos creando este software, ya que estamos trabajando en esto, vamos a hacer una cláusula donde quede muy claro que la propiedad de este software es de la empresa, usted tiene los derechos morales y usted va a recibir una contraprestación en este sentido. Entonces, ahí se genera una situación de confianza también con el trabajador y queda claro de quién es el producto que se está gestando o que ya está hecho y cómo se va a comercializar y qué se va a hacer con él. Entonces, esa parte súper importante. Otra de las consultas recurrentes tiene que ver con el manejo de las redes sociales y en general el uso de los dispositivos electrónicos, sean corporativos o no. Sabemos que muchas personas prefieren darle un celular o una SIM card corporativa a sus trabajadores para desde ahí gestionar el tema del trabajo y de pronto no invadir tanto como el ámbito personal. Pero igual un trabajador, también hemos comentado algunos casos aquí en Café Laboral, eh, tiene que tener como cierto cuidado con el manejo de las redes, ¿no? Es un límite muy complejo por justamente esto que tú vienes reiterando relacionado con la protección de los derechos fundamentales es total y no hay contrato que pueda pasar por encima de eso, pero digamos que sí se puede llegar a efectuar cierta regulación, como emitir algunas cláusulas que, claro, que con ocasión del trabajo limiten un poco este tema de las redes sociales, este tema del uso de los dispositivos electrónicos, que vemos que cada vez se vuelve algo más imprescindible dentro de la contratación. Sí, importantísimo tener ahí en cuenta pues el derecho que tiene la gente a la privacidad, ¿no? El trabajador siempre va a ser persona, va a tener derecho a su intimidad, a manejar sus gustos, sus preferencias, y en este tema de redes sociales se está agrandando cada vez más. Entonces, frente a ese punto, el asunto de decirle a los trabajadores, bueno, puede usted tener una red social para el manejo de la empresa. Y obviamente sus redes personales, pues son otra cosa. O eh, se puede pactar también que comparta, que dé likes, que ayude en ese La sentido a la empresa difusión a de través de la información. difusión de la información a través de redes sociales de la empresa, a través de sus redes personales, sin invadir, ¿no? Sin decirle, pero usted no puede publicar nada diferente a esto, porque pues es su red personal. Claro. El Qué tema distinto sería si fuese la red como trabajador, digámoslo así, ¿no? Claro, Que entonces es, cuando yo creo mi perfil o le creo perfil a mis trabajadores para que manejen a través de las redes sociales, es otra cosa, porque ahí sí ya tengo que decirles, solamente ustedes pues pueden publicar esto. El tema que tú decías de las SIM corporativas o de los celulares, cuando yo le doy al trabajador eso, le digo su WhatsApp o su aplicación de comunicación, la maneja de esta manera, con esta fotografía en el estado. Solo comparte ciertos estados, ¿sí? Pero la personal, pues no le puedo decir que haga eso porque ellos tienen su vida, sus actividades. Entonces, eso es importantísimo. El manejo del celular corporativo tiene que estar pactado. ¿Cómo lo entrego? ¿Cómo va a ser usado? El computador corporativo solamente puede ser usado para el tema laboral, no puede ser usado para otro tipo de cosas. Si vamos a implementar un software para revisar el trabajo, por ejemplo, el trabajo remoto, el trabajo en casa, tengo que avisarle al trabajador, tengo que instalarlo en el equipo que es de la empresa. muy Y si se importante va a eso. hacer en un equipo personal, tiene que pedir autorización y tiene que comprometerse a no extraer datos personales. Entonces, todas esas situaciones se pueden hacer y se pueden pactar sin vulnerar derechos, pero hay que tenerlas incluidas dentro del contrato o dentro del reglamento interno de trabajo. Generalmente los emprendedores
tienen menos de 5 trabajadores, no tienen reglamento interno de trabajo, entonces esos contratos laborales deben ser aún más fuertes, más robustos, estar más llenos de estas cláusulas para que efectivamente cuando se presente el conflicto haya de dónde tener regulación dentro de la relación laboral, porque pues la ley laboral es muy general Claro. frente a estos Y casos. generalmente promueve la favorabilidad del trabajador, Por que es, supuesto, es muy si importante en no ese lo, caso si también no lo analizarlo. pacto, si no lo pacto, pues estoy en una situación, el tema de metas, inclusive, ¿no? Cuando hay ventas, cuando la relación laboral efectivamente se traduce en que entre más produzco, más puedo ganar y tengo incentivos, Bonificas. bonificaciones. Esto hay que pactarlo claramente y lo hemos visto en sentencias de la Corte Suprema, en donde se puede hacer una terminación del contrato de trabajo por incumplimiento de metas, siempre y cuando estén claramente pactadas, ¿no? Y siempre y cuando haya un debido proceso y se compruebe que el trabajador no las cumplió. Entonces, esas situaciones sí hay que tenerlas en cuenta. Y muchas veces el empresario le dice a uno, es que no sé ni por dónde empezar, ¿no? ¿Y qué le recomiendo? No todas las veces les puedo hacer el contrato. Entonces, ¿qué les recomiendo? Revisen modelos de contratos y escriban lo que ustedes necesitan. Y así se van adecuando las cláusulas siempre y cuando no estemos vulnerando. Entonces, pongámonos por un momento en los zapatos del trabajador. Yo me sentiría vulnerado si me dicen que tengo que trabajar 24/7, Claro, pues entonces totalmente, sí. tratemos de pensar esas cláusulas frente a la situación personal y frente también al desarrollo que tengo en mi capacidad de emprender y en mi capacidad de dirigir al trabajador, en mi capacidad de subordinarlo con el respeto de sus derechos. Ahí mencionabas un último punto respecto a esto de las metas, que es, me gustaría finalizar con ese tema, muy recurrente, debe ser de los más abordados por, por la jurisprudencia de la Corte, que es lo relacionado con estos pagos no salariales, que lo que tú mencionabas, ¿no? Que se pueden pactar comisiones, claro, perfectamente, bonificaciones, cuestiones no salariales. Eso tiene también unas reglas muy puntuales en la legislación laboral, pero a veces los empresarios son como un poco renuentes a estos pactos porque, claro, tienen ese temor de el día que declaren esto salario obliga a una reliquidación millonaria. Pero justamente eso se presta ante estos escenarios de inseguridad cuando no existen cláusulas expresas que regulen estos conceptos no salariales y que son además muy frecuentes verlos en las empresas, una prima por ventas, una comisión o, bueno, un aumento de la productividad empresarial permite que este mes se les reconozca un extra a los trabajadores sin que eso llegue a constituir salario. Para cerrar, Moni, este punto, que digamos importante tener en cuenta. Hay que pactar una cláusula clarísima donde diga que todos los pagos adicionales al salario no son factor salarial, pero teniendo en cuenta pues que esto no es absoluto, no es que podamos tener el salario mínimo y en bonificaciones 5 millones de pesos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque las bonificaciones superiores al 40% del ingreso total pasan a ser factor salarial de manera automática, estén pactadas o no. Y eso implica pago de seguridad social y pago de las prestaciones sociales. Entonces, por más que pactemos que no son factor salarial, pues la ley no nos permite salirnos de ese 40%. Sí, siempre, mejor dicho, en conclusión, además, digamos, de un pacto expreso, es bueno también tener una auditoría laboral que permita como identificar estos riesgos, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Hay que mirar la ley, hay que mirar la normatividad laboral para no vulnerar derechos frente a la realidad, sobre todo. Pactarlo bien y ser consecuentes en la realidad. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Creo que todos estos consejos siempre son de utilidad, especialmente para las personas que están emprendiendo. Les agradecemos mucho por escucharnos en un nuevo episodio de Café Laboral. Déjennos sus comentarios y sus preguntas en nuestras redes sociales.